desde Lima, transmitiendo para ustedes. Estoy acompañado de dos filósofas. Es un placer para mí presentarle a nuestras invitadas que vienen desde España y Venezuela. La que está más lejos de Lima es Ana Payés. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Lorena, ¿qué tal? Ana vive en Barcelona, es profesora de la Facultad de Educación Blanquerna en la Universidad Ramon Llull y le gusta caminar sin rumbo, o sin rumbo fijo, como dice ella. Y bueno, Lorena viene de Caracas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Ana, muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, aprovecho yo para presentar al profesor Víctor Krebs de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien ha tenido la generosidad de invitarnos esta tarde o esta mañana a compartir estas disertaciones sobre arte digital. Bueno, muchas gracias Lorena. Estamos entonces listos para que empiece Ana con su primera introducción. Vamos a tener dos partes, digamos dos funciones en este evento. La primera vamos cada uno de nosotros a dar una pequeña introducción acerca de lo que queremos hablar y luego pasaremos ya a dar unas presentaciones un poco más largas con algunas imágenes. Entonces, Ana, tienes la palabra. Gracias Víctor. El doble suelo del objeto en el arte digital. Codificando el aura perdida de Benjamin. El arte digital contemporáneo tiene algo de cerrojo onírico. Esta expresión, cerrojo onírico, fue acuñada por Walter Benjamin para referirse al modo en que pensamos. Dice así: los pensamientos actúan a menudo menos por lo que dicen que por el momento en que nos vienen. Así, uno que aparece en la aglomeración de los demás no nos influye tan profundamente como el que nos asalta en soledad, cuando no estamos con ánimo para pensar. Y ha tomado el camino más secreto, el de la cámara oscura, el del corazón y los riñones, el del diafragma y el hígado, del que los antiguos bien sabían. La reproducción virtual del objeto algorítmico funciona como un cerrojo onírico que toma el camino más secreto, proporcionando al objeto de arte una dimensión parecida a la del sujeto que sueña. En su movimiento, la entidad algorítmica queda separada del artista que lo soñaba en su interior. El objeto cosa empieza a soñar por su cuenta. En el arte digital vinculado a la inteligencia artificial, el objeto convierte al artista en una sombra que camina entre una matriz de datos con comportamiento enjambre. La operación es inversa a la del arte moderno. El objeto como cosa en sí adquiere vida propia, declara la guerra a la vanidad del artista, susurrándole al oído: muévete conmigo en el enjambre. En Pasajes de París, Benjamin reflexiona sobre los circuitos que guían al paseante sin rumbo fijo. Dice que el suelo sobre el que camina el paseante, el asfalto, está hueco. ¿Cómo puede estar hueca la superficie sobre la que caminamos, cuya percepción reposa en su consistencia y grosor? Benjamin se refiere a la proyección del paseante más allá del circuito que dibuja. Movida como por un mecanismo de relojería, la figura del flaneur avanza por el empedrado de la calle con su suelo doble. Me gustaría entonces compartir con ustedes una hipótesis a propósito del doble suelo del objeto en el arte digital a partir de dos momentos. Primero, Walter Benjamin y su noción de aura. Benjamin declara que en la modernidad el aura fue dañada, salió del objeto, dejándolo desprovisto de cualquier envoltorio onírico o doble. Mi hipótesis es que el aura perdida de Benjamin retorna en el arte digital contemporáneo bajo otras formas que se pueden pensar filosóficamente. Para ilustrar esta hipótesis citaré un ejemplo concreto de arte vinculado a la inteligencia artificial, el trabajo con algoritmo estocástico de la compañía española de danza Stokos. Sus proyectos de danza con inteligencia artificial permiten descubrir al objeto en sí mismo como creador de su propia aura, en cierto modo como la llave para abrir y cerrar otra clase de cerrojo onírico. Hasta aquí mi introducción y doy paso a Lorena. Lorena, tu micrófono.
Me voy a referir en estos 3 minutos a una pregunta que orienta nuestras discusiones. ¿Podemos pensar filosóficamente en la materialidad cuando hablamos de arte digital? Nuestros tiempos se caracterizan por un alejamiento progresivo de la noción y la experiencia de lo pesado. Nos resulta más familiar pensar en lo liviano, lo ligero, lo que transita sin obstáculos y lleva consigo la inmediatez. Hemos ido tomando distancia de la materia que pesa y de la vieja solidez del mundo moderno. La materia contemporánea está mucho más próxima a la vibración, a la compleja relación de los cuantos en movimiento o a la aún más compleja posibilidad de que todo sea ilusión. Lo macizo y lo que nos abruma con sus toneladas han guardado siempre un secreto de verdad liviana, pues de una u otra forma el mundo se nos ha develado como un devenir que todo lo constituye. En este mismo sentido se nos presenta la atmósfera digital, liviana, hermana de lo etéreo, de lo ligero, de lo que acontece. Se abre más que a la permanencia, a las relaciones, a los vínculos insospechados que, al modo del rizoma, pueden conectarse, tejerse, aproximarnos y hacernos uno con ellas. Pertenecer a un lugar, ser de una manera, no son nociones compatibles con lo liviano que deambula y no es firme, como las espumas flotantes de Sloterdijk, o como en el mundo subatómico, donde las ínfimas cantidades de energía hacen ghosting, conocen el secreto de la ubicuidad y atraviesan túneles desconocidos. Esa verdad común responde a nuestras relaciones porosas y permeables con la atmósfera digital, que no representa ninguna ruptura con la vida. Por ello, el arte nos sorprende con sus nuevas expresiones a través de colores, conceptos, emociones, bellezas, deseos que se filtran en nuestra intimidad sin ninguna barrera. Pues nuestro cuerpo, que no es ajeno a lo pasajero ni a los misterios de la composición del mundo, sumido en esa atmósfera de condensación liviana, da vida al arte digital. Allí el alma se hace imagen. Los seres de la tecnología dialogan con nosotros. Nos encontramos en danzas, miradas, óperas, y ocurre el milagro del glitch, que revela su belleza y ocupa el lugar que solemos negarle. ¿Podemos pensar en materialidad cuando hablamos de arte digital? Tal vez no, y tal vez tampoco fuera de la atmósfera digital, si seguimos pensándola como inanimada o inerte, pues nos hallamos nuevamente ante la idea muy antigua en la que no se fractura la realidad en materia y forma, corpóreo e incorpóreo, sino que constituye la unidad donde todo se expresa con la vitalidad profunda de lo que existe. Hasta aquí la primera parte de mi presentación y le doy la palabra al profesor Víctor Krebs. Gracias, Lorena. Para los griegos, las imágenes todas se originaban en el Hades, específicamente en su centro más oscuro, el Tártaro, que según el mito era hijo de Éter y Gea, es decir, al mismo tiempo lo más etéreo y lo más terrenal, lo más inmaterial y lo más material. Es de ese polvo etéreo, de esa vitalidad oscura e informe, de donde provienen todas las imágenes. Lo material y lo inmaterial no son sino el reverso y el anverso o el límite de donde surgen la imagen y a donde nos devuelve. Ella fluctúa como la luz de lo oscuro a lo claro, o como el cuerpo de lo material y pesado a lo inmaterial y ligero. Es a través de este juego que atisbamos las profundidades del alma, de la que Heráclito decía que era tan extensa y tan profunda que nunca llegaríamos a sus confines. Tanto las imágenes sensibles de la percepción como las de la imaginación, las representaciones físicas, ya sea lo que pinta o dibuja o esculpe o incluso escribe la mano humana, y lo que la figura humana con la expresividad infinita del cuerpo, y las del sueño que provienen de esas profundidades, nos revelan. Todas las imágenes desde la perspectiva del Hades entonces son imágenes oníricas. Su trayectoria es la oscilación perpetua entre lo visible y lo invisible, el encubrimiento y la transparencia. Es en esa oscilación que transmite esa excedencia del ser, la imagen, que siempre carga con ella, y que me parece a mí que significa lo que Benjamin llamaba
su aura. Para él, la imagen del arte la perdía con la reproducción mecánica, que la cortaba de su historia material, que le daba su profundidad. La imagen tecnológica o digital es un espécimen nuevo que nos hace cuestionarnos acerca de la naturaleza misma de lo que llamamos una imagen. La extrañeza y la espontaneidad de la imagen del sueño es responsable de su fuerza luminosa inherente. La imagen técnica del video pareciera carecer precisamente de la espontaneidad psíquica que le da su luminosidad. Para explorar la pregunta si con la digitalidad analógicamente a como pensaba Benjamin que pasaba con la reproducción técnica, se desvirtúa la imagen, quisiera reformular nuestra pregunta y en lugar de preguntar en qué se troca la materia con lo digital, preguntar qué pasa con el cuerpo en la imagen digital. ¿Se le extrae acaso en su codificación digital algo esencial a él que termina desvirtuando su imagen, rompiendo con el aura? Si nuestras relaciones con la realidad se cifran hoy desde las fuerzas de la física y siempre con el asombro de la filosofía, en términos de posibilidades, principio de incertidumbre, entrelazamientos inexplicables o acción fantasmal a distancia, reconocemos en lo efímero y lo cambiante nuestro propio mundo. Saber de la materia como resistencia al movimiento continuo de las partículas del universo o de la probabilidad científica de que nuestras percepciones del mundo solo sean ilusión, tal vez nos haya labrado una conciencia más próxima a lo transitorio y ligero. La antigua filosofía del budismo Mahayana ha tenido siempre aportes sustanciales sobre la ilusión, la fugacidad, incluso irrealidad del mundo. Puede mostrarnos que todo, en última instancia, es vacío, sunyata. Sea desde miradas antiguas o contemporáneas, ahora es un poco lo mismo. El hallazgo del devenir y la ligereza de la existencia nos devela que no somos muy distintos de lo digital. Se trata, en efecto, del mismo vacío, la misma descomposición y composición, los mismos movimientos de la energía que mueven el cosmos. Durante mucho tiempo se ha dado prioridad en el dominio tecnoeconómico a los equipos pesados, dice Lipovetsky. Hoy se da a lo ultraligero, a la miniaturización, a la desmaterialización. Y con una materia que se muestra a escalas subatómicas como movimientos impredecibles o partículas ubicuas, tal vez tenga sentido que seamos menos afines a la solidez de lo que pertenece o permanece en un lugar. Esta comunión ontológica que tenemos con el cosmos nos hace pensar en la antigua fisis de las cosas, en las expresiones plurales del universo que guardaban el secreto de un origen común. La unidad múltiple, la multiplicidad una, en eterno movimiento. ¿Acaso la atmósfera digital comparta nuestro neuma, vieja naturaleza profunda de la existencia, que con su movilidad de aire vital se condensaba o se rarificaba y hacía posible el mundo? La verdad común y móvil de las cosas nos dice que la tierra, la piedra o los equipos pesados de la tecnología moderna han escondido siempre su secreto ligero y sutil. Esa fisis tenía la virtud, que hoy el posthumanismo retoma con énfasis, de no ser corpórea o incorpórea, material o inteligible, y de constituir una unidad vital de toda la existencia en términos horizontales y empáticos. Esa unidad nos permite pensar las relaciones porosas, permeables, con ese mundo de nuestro mundo, que es la vida digital. ¿Acaso sea el momento para recordar que todo lo que se mueve tiene alma y está vivo, como lo sabían los griegos? El arte, que tenía que hacerse su lugar en esta nueva expresión de la vida, ha entablado diálogos, relaciones cercanas entre los seres de la tecnología y nosotros. Ha hecho explícita la proximidad espiritual y la posibilidad de abrir nuestro corazón ante lo que está allí mostrándose, increpándonos desde su paso liviano, como vemos en la obra Bloom 11 de Juan Pablo Valdivieso, que ahora nos acompaña. El arte digital permite que nos interpretemos mutuamente, que nuestros movimientos se encuentren y nuestras comunicaciones fluyan sin barreras.
Desde su tecnología nos sorprende con la belleza de bailarinas con drones que reaccionan a ellas armónicamente, con el alma del que responde a los sentidos. Nos sorprende que todos ellos bailen con pianos, androides, robots, que comparten el mismo ambiente, el mismo neuma, con la empatía de lo que se comprende. A través del arte digital nos hacemos uno con la tecnología digital, sin fracturas ni escisiones. Reconocer esa interrelación nos plantea una revisión del biocentrismo, la recuperación contemporánea del bios y del atzoe griegos como dos formas de nombrar y concebir la vida ha sido muy importante. Agamben y luego Braidotti los han devuelto a la discusión, pero en lugar de plantearlo en términos dicotómicos y políticos, es más revelador hacerlo como los antiguos, como maneras de sentir la vida que se implican, como la bios de cada uno siendo expresión del atzoe, la vida que todo lo abarca, fuente vital de todo lo que existe. La atzoe, como la fisis, tampoco es corpórea o incorpórea, es una. Tiene materia y tiene alma en una unidad espiritual que expresa lo que existe. Se atenúa entonces alguna sospecha por la vitalidad de lo digital y también del arte, porque Tzoé no es patrimonio solo de una parte del cosmos. Se nos abre así un horizonte de proximidad, una atmósfera común que absorbe lo digital. Los algoritmos, por ejemplo, en alianza con el arte, encontraron otras formas de ser bellos en las pantallas de nuestros dispositivos. Nuestras fantasías, el eros que hace imagen digital nuestros más secretos anhelos, han logrado un espacio de fluidez, color, liviandad, que nos conecta con nuestra condición cambiante, con el respeto a nuestras propias almas, que nunca son las mismas, como decía Diotima en el banquete platónico, y con las identidades nómadas que secretamente vagabundean en nosotros. ¿Acaso no debamos olvidar que fue la técnica que nos concedió Prometeo lo que realmente nos humanizó? Dice Dayton Manabi, autor del video 24 drones, que también nos acompaña, que cada nueva tecnología que aparece es para los artistas una nueva oportunidad de crear. Y no podemos ponerlo en duda, porque si hay hombre, como afirma Sloterdijk, es porque una tecnología lo ha hecho evolucionar a partir de lo prehumano. La tecnología y el arte que vienen por nosotros en cada creación digital nos humanizan en sentidos profundos, mientras hacen el mundo y responden a la vida con devenir, ligereza, empatía. El arte digital codifica la obra de Benjamin, colocando el objeto de arte en otro lugar. ¿Cuál es la forma áurica del objeto algorítmico en el arte digital? ¿De qué está hecha? ¿Qué aspectos de su materialidad se ponen de manifiesto? Voy a tratar de abordar estas preguntas desde dos puntos de vista. Primero, una comparación entre aura moderna y aura contemporánea, siguiendo la pista de Benjamin. Segundo, un análisis de las vicisitudes del aura del objeto en el enjambre a partir de la obra de la compañía de danzas Tocos que vamos a ver en pantalla. Primero, el aura en Benjamin. Benjamin define el aura como una trama particular de espacio y tiempo, la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse. El aura implica que surge de manera irrepetible una lejanía como cercana. Veremos de qué manera el arte digital llega a revertir esta lógica, convirtiendo en lejana la cercanía del objeto. Benjamin pone dos ejemplos para el aura. El primero es un ritual mágico-religioso que convierte al objeto de arte antiguo en algo único no replicable. El aura reverbera en el objeto por la proyección irreductible de lo humano en su textura material. El segundo es la percepción dentro del sueño. Para explicar esto, Benjamin cita a Paul Valéry. Cuando digo veo eso ahí, no se establece ya con ello la simple ecuación mía con la cosa. En el sueño, en cambio, sí que se produce una ecuación. Ahí las cosas que veo me ven a mí tanto como yo las veo a ellas. Mi idea es plantear, a través del ejemplo de Stokos,
que el concepto de Benjamin se puede reformular en el contexto del arte digital contemporáneo en un doble movimiento de descodificación-codificación del aura. A diferencia de lo que, según Benjamin, sucedió en la modernidad, que dañó el aura, la época contemporánea convierte el objeto en una cosa capaz de autogenerar aura por sí misma. En otras palabras, el uso de las tecnologías en el arte digital producen un aura en acto, de forma particular, casi ritual, mágica o religiosa. Se parece a los objetos de arte antiguo, pero a diferencia de estos, el aura no procede de una atribución sagrada hecha por un sujeto humano, sino de una respuesta individual y aleatoria del objeto algorítmico convertido en cosa en movimiento, no movida por otra. El objeto algorítmico se convierte así en una especie de cosa viva o de cosa en sí, entrando en diálogo con el artista. ¿Quién es aquí el artista? O mejor dicho, ¿cuántos hay en escena? En el ejemplo de Stokos, la obra de arte se convierte en un diálogo entre dos materialidades. Una es un cuerpo humano y otra una especie de ser axiomático. ¿En qué medida el sujeto humano es el artista creador? Aunque sea quien introduce los datos para que funcione el algoritmo, este acaba volando por su cuenta. Número 2. Stokos. La compañía española de danza Stokos integra sistemas de inteligencia artificial en los procesos de creación de sus espectáculos. Lo interesante es que en lugar de replicar formas tecnológicas en generar características únicas e irrepetibles, sirviéndose del algoritmo como método estándar en tecnología. Lo describen así. En el corazón de Stokos se encuentra la noción de un entorno sinérgico cuyas características físicas y virtuales están relacionadas entre sí a través de simulaciones de fenómenos naturales. La estructura coreográfica de la pieza emerge del flujo de estos acoplamientos dinámicos. Las actividades de las bailarinas, la música y las imágenes se relacionan entre sí a través de los procesos algorítmicos subyacentes de movimiento browniano y comportamiento enjambre. De esta forma, una densa red de influencias mutuas emerge en un ecosistema híbrido. Las dos bailarinas de esta coreografía están dentro del enjambre, un poco como Foucault cuando cita a Borges en su enciclopedia china. El criterio de la serie se deduce de la proximidad o lejanía de los lugares, no por la consistencia que organiza los términos. Surge otra aura. En relación al aura, la experiencia del doble suelo en el proyecto Stokos permite tal vez reescribir una cita de Benjamin de su pequeña historia de la fotografía. En lugar de decir entonces, quitarle al objeto su envoltura, que es característico de la modernidad, se puede decir, pensando en el arte digital, inventar al objeto una envoltura. En lugar de demoler el aura, desde la modernidad, se la puede codificar estocásticamente en el mundo contemporáneo. Así pues, el aura en acto es, como dijo Paul Valéry, una manera de que las cosas que veo me vean a mí, tanto como yo las veo a ellas. Por eso en Stokos, una bailarina en una matriz de movimiento estocástico abre un hueco entre el algoritmo y su propio cuerpo, del mismo modo que el paseante sin rumbo fijo percibe la proyección de su propio movimiento por debajo en el subsuelo de la superficie por la que camina. He aquí una respuesta del objeto contemporáneo desde sí mismo, entidad, cosa, ser, entre el enjambre y el hueco que abre en él. Quedaría desde aquí por explorar de qué manera se puede tipificar filosóficamente la novedad del doble suelo en el arte digital. Bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante tu presentación. A primera vista parecería ser que el arte digital no tiene que ver con la materia.
aunque sí da para pensar sobre la materialidad. Es decir, esta pregunta nos permite deconstruir el concepto mismo de la materia. Pregunto entonces, ¿qué pasa con el cuerpo en la imagen digital? Mi cuerpo en el espacio-tiempo físico y su imagen en el espacio virtual están inmediatamente conectados. Son dos imágenes unidas en un mismo origen, que soy yo. Antes de la virtualidad digital, ese yo era obviamente mi cuerpo. Pero con el advenimiento de la virtualidad digital, resulta menos clara la identificación de mi yo con mi cuerpo físico. Mi identidad se desfigura, se expande, se transforma. Obviamente yo soy esta imagen corporal sentada en este espacio limeño, accesible al tacto, al olfato, incluso al paladar. Pero también soy, ahora, esta imagen que ustedes están mirando y escuchando en sus pantallas. Esta imagen virtual que les está hablando a través de esta pantalla y a través del tiempo, es tan yo como lo es la imagen de mi cuerpo en el espejo. La única diferencia entre mi imagen virtual y la imagen de mi cuerpo en el espejo es que mi reflejo especular se encuentra en el mismo espacio físico desde donde estoy hablando, mientras que no es así con la imagen virtual. Otra diferencia radica, por supuesto, en que mi imagen especular está temporalmente atada también a mi cuerpo físico, mientras que no lo está mi imagen virtual, que puede ser vista ya no solo en otro lugar, sino en otro tiempo. Pero aunque haya esa distancia temporal entre mi imagen virtual ahora, por ejemplo, y mi cuerpo ahora, igual, son de todos modos cada uno como el revés de la otra, imágenes simultáneas e inseparables. Cada movimiento que yo hago en el espacio físico es repetido instantáneamente en mi imagen digital, aunque cada una habite ya distintas espaciotemporalidades. Excepto cuando, como ahora, ustedes están viendo mi cuerpo moviéndose simultáneamente conmigo, pero en el pasado. Su revés se ha escindido. Vuelve la imagen desvirtuada, o es así. El cuerpo virtual inaugura así una nueva modalidad de nuestro ser que adviene con la era digital. Mi cuerpo, podríamos decir, es modulado digitalmente para mutar en presencia virtual. Y en esta nueva modulación ya no son partes de mi cuerpo, no sé si cualidades o condiciones de las ralentizaciones de la imagen, las aceleraciones o resquebrajamientos típicos de la voz digital, la escisión en la desincronización de la voz y los movimientos del cuerpo, los imprevisibles glitches digitales, equivalentes al punctum de Barthes y la fotografía, los congelamientos de la pantalla, las súbitas desapariciones y las reapariciones de la imagen por fallas de conexión eléctrica. Este objeto frente a mí, la luz que emite la pantalla donde me encuentro, el aroma del café que invade mis sentidos, la belleza de la imagen que observo en mi celular, todas son imágenes que emergen de ese abismo en el que se disuelve toda imagen y de la que vuelve a emerger. El mundo entero es una imagen en constante comercio con el Hades. Una ilusión, una sombra, una ficción. El arte digital le da nueva vigencia a esa conciencia de la unidad de todas las cosas, o más bien del rizoma de todas las imágenes. En la medida en que la imagen es capaz de tocarnos y conmovernos, nos libera a todos de la sedimentación de los conceptos que construyen nuestra realidad cotidiana y nos ponen en contacto con aquello de donde surgen las imágenes de sueño, los mitos, pero que pueden ocultarla en esa sedimentación. En su capacidad de transparentar que alcanza la imagen su plenitud estética. Según Willem Flusser, la transparencia es el resultado de la capacidad que tiene la visión humana de penetrar a través de la superficie de las cosas. Y él dice que la mirada puede penetrar a través de las superficies a la profundidad de las cosas de manera intuitiva mediante la imagen artística, cuya profundidad es lo que le da al ser humano la experiencia de un Lebenswelt, de un mundo de vida, de una vitalidad que nos acoge. Si la imagen digital traiciona o potencia el poder de la imagen, o si no, ¿cómo lo transforma? Esa es la pregunta. Es en la importancia de la transparencia
que radica la singularidad de la imagen según Flusser, y por lo tanto del arte, tanto digital como físico. Toda expresión humana, la palabra tanto como la imagen, siempre revela más de lo que muestra, en su exceso. Así lo pone Merleau-Ponty. Debajo del lenguaje hablado, cuyos sonidos y oraciones son hábilmente adecuadas a significaciones prefabricadas y operativas en el lenguaje oral, cuyas palabras tienen una vida silenciosa como los animales en el fondo del océano y se juntan o separan según las necesidades de su significación lateral o indirecta. ¿Cesa esa vida silenciosa con la imagen digital? Al desplazar la pregunta a la pregunta de por el cuerpo, ¿se rompe verdaderamente su conexión con la materia? ¿O se establece más bien un vínculo o un puente que podría explicar el hecho de que la imagen digital aún conserva o produce un nuevo tipo de aura? ¿No será entonces el aura de las cosas precisamente la transparencia de la imagen, de su imagen? Y esta no tiene por qué desaparecer con la imagen digital, o más bien tiene tanto riesgo de desaparecer como la imagen material. Aun cuando sus riesgos y sus peligros sean diferentes, su potencialidad está en la capacidad que tiene de mover nuestra alma, de transparentar aquello que representa. ¿Qué es el arte digital sino un provocador de esta nueva conciencia de la absoluta igualdad de todas las diferencias? Deleuze decía que la identidad es tan solo una ilusión óptica, y tal vez sea esa la verdad de la imagen digital. Muchas gracias. A primera vista parecería ser que el arte digital no tiene que ver con la materia, aunque sí da para pensar sobre la materialidad. Es decir, esta pregunta nos permite deconstruir el concepto mismo de la materia. Pregunto entonces, ¿qué pasa con el cuerpo en la imagen digital? Mi cuerpo en el espacio-tiempo físico y su imagen en el espacio virtual están inmediatamente conectadas. Son dos imágenes unidas en un mismo origen, que soy yo. Antes de la virtualidad digital, ese yo era obviamente mi cuerpo, pero con el advenimiento de la virtualidad digital resulta menos clara la identificación de mi yo con mi cuerpo físico. Mi identidad se desfigura, se expande, se transforma. Obviamente yo soy esta imagen corporal, sentada en este espacio limeño, accesible al tacto, al olfato, incluso al paladar. Pero también soy ahora esta imagen que ustedes están mirando y escuchando en sus pantallas. Esta imagen virtual que les está hablando a través de esta pantalla y a través del tiempo es tan yo como lo es la imagen de mi cuerpo en el espejo. La única diferencia entre mi imagen virtual y la imagen de mi cuerpo en el espejo es que mi reflejo especular se encuentra en el mismo espacio físico desde donde estoy hablando, mientras que no es así con mi imagen virtual. Otra diferencia radica, por supuesto, en que mi imagen especular está temporalmente atada a mi cuerpo físico, mientras que no lo está mi imagen virtual, que puede ser vista ya no solo en otro lugar, sino en otro tiempo. Pero aunque haya esa distancia temporal entre mi imagen virtual, ahora, por ejemplo, y mi cuerpo ahora, igual, son de todos modos cada una como el revés de la otra, imágenes simultáneas e inseparables. Cada movimiento que yo hago en el espacio físico es repetido simultáneamente en mi imagen digital, aunque en cada una habite yo distintas espaciotemporalidades. Excepto cuando, como ahora, ustedes están viendo el cuerpo moviéndose simultáneamente conmigo, pero en el pasado. Su revés se ha escindido, vuelve la imagen desvirtuada. ¿O es así? El cuerpo virtual inaugura así una nueva modalidad de nuestro ser que adviene con la era digital. Mi cuerpo, podríamos decir, es modulado digitalmente para mutar en presencia virtual. Y en esta nueva modulación ya son partes de mi cuerpo, no sé si cualidades o condiciones de las ralentizaciones de la imagen, las aceleraciones o resquebrajamientos típicos de la voz digital, la escisión en la desincronización entre sonido e imagen, los imprevisibles glitches digitales, los congelamientos de la pantalla, las súbitas desapariciones y las reapariciones de la imagen por fallas en la conexión. Este objeto frente a mí, la luz que emite la pantalla donde me encuentro, el aroma del café que invade mis sentidos, la belleza de la imagen que observo en mi celular, todas son imágenes que emergen de ese abismo en el que se disuelve toda imagen y de la que vuelve a emerger. El mundo entero es una imagen en constante comercio con el Hades. Una ilusión, una sombra, una ficción. El arte digital le da nueva vigencia a esa conciencia de la unidad de todas las cosas,
o más bien del rizoma de todas las imágenes. En la medida en que la imagen es capaz de tocarnos y conmovernos, nos libera de la sedimentación de los conceptos que construyen nuestra realidad cotidiana y nos ponen en contacto con aquella de donde surgen las imágenes del sueño y los mitos. Es en su capacidad de transparentar que alcanza la imagen su plenitud estética. Según Willem Flusser, la transparencia es el resultado de la capacidad que tiene la visión humana de penetrar a través de la superficie de las cosas. Y él dice que la mirada puede penetrar a través de la superficie a la profundidad de las cosas de manera intuitiva mediante la imagen, cuya profundidad es lo que le da al ser humano la experiencia del Lebenswelt. Si la imagen digital traiciona o potencia el poder de la imagen, o si no, ¿cómo lo transforma? Es en la importancia de la transparencia que radica la singularidad de la imagen y por lo tanto del arte digital. Toda expresión humana, la palabra tanto como la imagen, siempre revela más de lo que muestra, en su exceso. Así lo pone Merleau-Ponty. Debajo del lenguaje hablado, cuyos sonidos y oraciones son hábilmente adecuadas a significaciones prefabricadas y operativas en el lenguaje oral, cuyas palabras tienen vida silenciosa como los lenguajes animales en el fondo del océano y se juntan o separan según las necesidades de su significación lateral o indirecta. ¿Cesa esa vida silenciosa con la imagen digital? Al desplazar la pregunta por el cuerpo, ¿se rompe verdaderamente su conexión con la materia o se establece más bien un vínculo o un puente que podría explicar el hecho de que la imagen digital aún conserva o produce un tipo de aura? ¿No será entonces el aura de las cosas precisamente la transparencia de su imagen? Y esta no tiene por qué desaparecer con la imagen digital, o más bien tiene tanto riesgo de desaparecer como la imagen material, aun cuando sus riesgos y sus peligros sean diferentes. Su potencialidad está en la capacidad que tiene de mover nuestra alma, de transparentar aquello que representa. ¿Qué es el arte digital sino un provocador de esta nueva conciencia, de la absoluta igualdad de todas las diferencias? Deleuze decía que la identidad es tan solo una ilusión óptica, y tal vez sea eso lo que estamos experimentando cada vez que vemos una imagen digital.